Es quizás el marco para arrancar esta discusión. En rigor, hay muchos funcionarios o representantes de gobierno que no están tan de acuerdo con muchas de las decisiones económicas que el propio Alberto Fernández y sus ministros tomaron. Estamos en presencia de Claudio Lozano, que ya está con nosotros, es director del Banco Nación, ocupa un lugar preponderante en la gestión de un banco público, el más importante en cantidad de clientes como banco público que es. Y además sos dirigente, Claudio, como andás, de Unidad Popular, con lo cual tenés allí un poquito lo que tiene que ser el ser un funcionario, estar dentro de una ecuación de coalición gobernante, pero a la vez tenés tu propia militancia. Te señalo a vos porque vos muchas veces marcaste diferencias, incluso en el día de hoy, con respecto a lo que hace el gabinete. Bueno, siempre aclaro que cuando hablo de temas que no hacen estrictamente a mi función en el banco, lo estoy haciendo no como director del Banco Nación ni como funcionario del Ejecutivo, sino como presidente de una de las fuerzas políticas que integra el Frente. El Frente es una coalición, es amplia, tiene debates internos que son más que obvios. Lamentablemente yo creo que el principal problema político que nosotros tenemos es que nunca pudimos transformar lo que ha sido un muy interesante acuerdo electoral en un ámbito de discusión política que permita sintetizar los matices que existen respecto a cómo construir una estrategia de desarrollo en la Argentina. El Frente de Todos no se ha constituido en ningún lado y eso es lo que hace que los debates aparezcan públicamente en lugar de que se resuelvan en ámbitos. Esos ámbitos no están. Cada uno habla desde el lugar o desde la fuerza en la cual en todo caso está inscripto, ¿no? Parece que eso es lo que explica... Pero molesta, evidentemente está empezando a molestarle al presidente, si no, no saldría a polarizar de esta forma. El presidente tiene derecho a pedirle la renuncia a quien quiera. Todos los que somos funcionarios del Ejecutivo estamos a disposición de él en ese sentido. Creo que también él sabe que la coalición que lo sostiene es una coalición amplia. Y consecuentemente creo que por eso ha guardado un equilibrio importante y no ha querido escalar debates que yo creo que, por otra parte, no nos hacen mal. Yo creo que hay que debatir. Me parece que Argentina merece y requiere debates. La Argentina merece y requiere debates y que sean serios y que no estén rodeados de chicanas y de insultos y de descalificaciones, etcétera, etcétera. Ahora, lo que estás planteando, y sería, creo yo, la primera vez que se da en la República Argentina, un presidente que debería ser delegado de la coalición que lo sostiene y no representante de la población que lo votó. Bueno, digamos, no es simplemente... Yo creo que también hay ahí una señal muy fuerte que fue la elección de medio término. O sea, acá hay un recorrido, ¿no? Tuvimos una elección de medio término donde el Frente de Todos perdimos 5 millones de votos. Perdimos 5 millones de votantes que habían acompañado y habían visto al Frente de Todos como una alternativa frente a lo que había ocurrido con el gobierno anterior. Y luego de eso se dio otra circunstancia adicional, que fue la discusión respecto al tema del Fondo Monetario Internacional, en donde la votación en el Parlamento implicó una ruptura casi de la orgánica del Frente de Todos. Porque lo que terminó votando el acuerdo fue una coalición distinta, en donde dominaba Juntos por el Cambio la votación más que lo que era la representación institucional del Frente de Todos. Entonces, esa doble situación de pérdida de votantes y, por otro lado, una ruptura de la orgánica, en realidad hace más que imprescindible una reconvocatoria y una mayor institucionalidad del Frente para recuperar poder político, decisión política y rumbo para el gobierno, porque en realidad más bien la señal que hay es que hay que cambiar el rumbo, ¿no? Que hay que profundizar una dirección que no ha sido acompañada por el pueblo argentino. Guzmán, antes de ayer en un reportaje ratificó el rumbo económico. En un reportaje no, en realidad fue una expresión pública ante AmCham, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, colmado de empresarios el auditorio de primera línea, y él dijo, ratifico el sendero económico que hemos elegido. Está bien. Yo creo que... no está viendo lo mismo que vos, entonces. Claro, me parece que no está viendo que hubo una votación donde perdimos 5 millones de votos y donde la gestión del 2021
Es una gestión en la cual se combinaron dos cosas. Un proceso de recuperación de la actividad económica sobre la base de, digamos, ir eliminando las restricciones que había planteado la pandemia, pero en donde el proceso inflacionario que se mantuvo y que se expandió respecto a cómo veníamos, y la secuencia de un ajuste fiscal que se mantuvo en directa relación con las conversaciones con el fondo, lo que produjo es un proceso de ampliación de la desigualdad que implicó que el impacto del crecimiento sobre el empleo y los ingresos fue básicamente nulo y consecuentemente que el impacto sobre la pobreza y sobre la indigencia no existiera y que consecuentemente perdiéramos los votos. En ese marco me parece que hay que ubicar la discusión. ¿Sabes qué? Eso para mí no es que podríamos lo que hay que centrar esto en Guzmán, pero no sé si la tenemos, la declaración de Alberto Fernández de hoy. En Berlín, el periodista le pregunta que desde la coalición gobernante están criticando el desatender a los pobres. Y le pregunta al periodista, ¿usted es consciente que ha decepcionado a parte del electorado? Y el presidente responde, yo no creo eso. Creo que la pandemia afectó a mucha gente. Su gobierno ha sido víctima de la pandemia. El mundo ha sido víctima de la pandemia. Escuchémoslo. Rápido, no se nos va el tiempo, presidente. Hay mucho todavía que le quisiera preguntar. Este jueves se va a hacer pública, usted sabe, la cifra de inflación en Argentina y nos esperan buenas noticias. Como está sucediendo en todo el mundo, realmente el aumento de los precios lo están pagando los más pobres y desde el frente de todos le critican a usted haberse olvidado de los pobres, en contraste también con un tibio comportamiento hacia la clase empresarial. Dicen que multiplicó sus ganancias en la pandemia, esa es la crítica principal de las filas de gobierno. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. Yo lo que sí creo es que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando yo asumí. Cuando yo asumí, la inflación era del 54%, para que lo tengamos en claro. ¿Su gobierno ha sido una víctima de la pandemia? El mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo, porque era algo desconocido en el mundo y que el mundo no sabía cómo afrontarlo. Y yo lo que siento es que eso afectó a muchos seres humanos que claramente han visto algunos perder sus negocios, algunos perder su trabajo, perder sus seres queridos y no poder ni siquiera despedirse de ellos. Pero, presidente, usted dice que no reconoce esa decepción, sin embargo, si creemos... Estoy diciendo que la reconozco. Sí, pero lo que digo es que no es la causa del gobierno, la causa es la pandemia. Entiendo, sí, pero sin embargo, si tomamos en cuenta la Argentina... La causa no es el gobierno, la causa es la pandemia. Te pregunto, Claudio, tu mirada, aparte sos un estudioso de la economía hace muchos años. ¿Es el gobierno o es la pandemia? ¿Todo lo que pasó es la pandemia? Si uno toma el año 2, la verdad que yo creo que si las elecciones hubieran sido en el 2020, el gobierno hubiera ganado por escándalo. El momento de afrontar la pandemia con definiciones por parte del presidente, primero la salud, después la economía, todos los refuerzos en materia de política social que contuvieron situaciones, que mantuvieron el empleo y demás, y el impacto que eso tuvo en términos distributivos, porque casualmente una de las cosas que pasó cuando uno mira el año, digamos, el primer semestre del 2020, que es el momento más brutal de la cuarentena, a pesar de la caída de la actividad económica, los trabajadores mantienen su participación. En realidad, la pérdida brutal de participación de los trabajadores en el ingreso se da en el proceso de recuperación de la actividad económica, sea desde el segundo trimestre del 2020 en adelante, y se da en niveles muy grandes. Esto no lo dice Lozano, lo dice el INDEC. En realidad, los trabajadores perdieron 10 puntos de participación. Todo el mundo habla de los 10 puntos de crecimiento y no de los 10 puntos de participación de los trabajadores que se han perdido. Y de los 3 puntos que perdieron los trabajadores de la economía popular o del sector informal. Y del incremento de 15 puntos del excedente empresario en ese mismo periodo. O sea, el modo en que embolsaron ganancias los sectores más concentrados del capital, vía inflación y vía un ajuste fiscal que no compensaba la situación vigente porque sacaron todas las intervenciones de política pública que habían existido antes, cuando el presidente definió un determinado rumbo en el marco de lo más grave de la pandemia,
generaron una situación de desigualdad muy fuerte. Y esto es lo que, de alguna manera, complicó la situación del gobierno, claro. hizo que en el 2021 Ese es un tuviéramos los punto. resultados que tuvimos. Por eso digo, lo analizábamos ayer con Eddie, podemos centralizarnos en el ministro, pero no, está ratificado absolutamente y argumentativamente, hoy lo sostiene públicamente Alberto Fernández, lo que él cree que está sucediendo con la economía lo ata directamente como consecuencia directa de la pandemia y no de la gestión de la pandemia, sino de la consecuencia inesperada de esta enfermedad que torturó al mundo. Tenemos un columnista invitado hoy que es Eduardo Fidanza de la consultora Poliarquía. Hola. Eduardo, ¿tiene condiciones el presidente de la Nación de recomponer la autoridad, que parece que es lo que está queriendo hacer? En cierta forma lo tiene. Ahora, Eddie, me gustaría retroceder un poco a qué es lo que está pasando en términos de lo que puede, por ejemplo, explicar la sociología. Aquí hay una bifurcación, a mi juicio, entre la tramitación del poder político, donde tiene mucho protagonismo Cristina Kirchner, y lo que podríamos llamar la administración burocrática del Estado, que está a cargo del presidente. Cuando nosotros, coloquialmente se dice, el presidente tiene la lapicera, el presidente tiene la jefatura de la administración. A mí me parece que el episodio del Fondo Monetario es un episodio de la administración del Estado, ¿no es cierto? Porque además tiene que ver con la deuda pública, etc. Entra dentro de una lógica que yo creo que es la lógica de un país, voy a usar una categoría que Claudio seguramente, de un país dependiente, de un país con poco poder de decisión, de un país debilitado. Entonces, el presidente de la Nación, frente al Fondo Monetario, está representando a ese país. Entra en esa lógica, hace un acuerdo, y ahí surge el debate ideológico programático al interior de la coalición de gobierno. Pero hay un tema importante. En la tramitación del poder, en la aspiración de representación que tiene Cristina Kirchner, hay algo, creo, para ella inaceptable, que se emparenta con la tradición del peronismo. Esto es lo que se estaba hablando. ¿Qué pasa si un gobierno popular no puede redistribuir el ingreso? Eso se aplica, en primer lugar, para el peronismo y en segundo lugar para la Unión Cívica Radical. Si vemos la estadística, en los gobiernos democráticos del peronismo y del radicalismo siempre hubo una redistribución del ingreso. Ahora, la pregunta es, en las condiciones de problemas estructurales que tiene la Argentina, ¿se puede redistribuir el ingreso? Y ahí hay un dato que me parece importante, que emparenta este gobierno con el gobierno anterior, incluso con el segundo mandato de Cristina. Hace 5 años el valor del salario va en caída y abarca 2 gobiernos. Digamos, el gobierno popular y lo que el peronismo, el kirchnerismo llama el gobierno neoliberal. Pero atención, después del más grande éxito de Cristina, en 2011, 54% de los votos, la semana siguiente viene el primer cepo. Entonces Argentina tiene un problema estructural que ya las fuerzas políticas no alcanzan a resolver. Y eso es lo que está pendiente. Entonces, Eduardo, porque acá lo estamos escuchando a Claudio, que representa a un sector del gobierno crítico de las políticas. Él fue clarísimo en su explicación. Yo lo que digo, el nivel de ruptura que está planteando Claudio Lozano desde el punto de vista, por lo menos teórico, de líneas directrices del manejo del país, es clarísimo, es casi no hay reconciliación posible. Ahora, el presidente, por otro lado, desde Europa, elige el escenario europeo para empezar a marcar líneas, o sea, empieza a golpear la mesa al presidente de la Nación. ¿Eso es la realidad o es el voluntarismo del presidente contra el voluntarismo de los que quieren distribuir el ingreso? Yo lo he escrito esto hace tiempo. Si Alberto Fernández tenía la intención, como es normal en este sistema, de aspirar a la reelección, ahí ya tenemos el conflicto, ¿no es cierto? Y el presidente está aspirando a la reelección, diciéndolo públicamente, y sube la apuesta para tener más poder. La pregunta es, y vuelvo a lo que dice Claudio, si es el momento, porque si efectivamente hubiera ocurrido este discurso u otro discurso en el momento que Alberto Fernández tenía una aprobación del 80%, por encima de la aprobación de su mentor, Néstor Kirchner, eso hubiera sido otra cosa. La pregunta es... ¿Cómo? Faltaba un montón de tiempo. Bueno, pero la pregunta es si Alberto Fernández, debilitado, no tan debilitado en los sondeos como Cristina,
tiene capacidad para ejercer ese liderazgo. Además, con otra cuestión que es que la administración, según me dicen, la administración está bastante paralizada, entre otras cosas, por el conflicto interno que tiene la coalición. Ahora, Eduardo, te hago una pregunta. Sí. ¿Se puede aspirar a una reelección dándole la espalda al núcleo duro kirchnerista, que en definitiva su líder, su mentora, Cristina Fernández de Kirchner, fue quien le dio la bendición para consagrarlo hoy en la fórmula presidencial, finalmente presidente? ¿Puede Alberto tener un capital, un núcleo duro de votos o nuevos votantes que lo hagan prescindir de Cristina, la Cámpora y la coalición gobernante? No, en principio no. A ver, ¿cómo se configura? Sí, podría. ¿Podría? ¿Vos decís que sí, Claudio? Si tuviera una política que tuviera como efecto mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino, que fue la razón principal por la cual fue ungido el Frente de Todos. ¿Y por qué no Acá quiere el hacerlo? problema es que no hay una mejoría en las condiciones de vida de la sociedad argentina. Lo que él dice es bastante importante, digo. Hubo 4 años de la experiencia macrista, los últimos 2 fueron un desastre y el desastre no terminó. La desigualdad se agravó. Sí, pero también dice Eduardo Fidanza que en el segundo gobierno de Cristina hubo algunos problemitas, Sí, ¿no? pero Porque terminaste con el 35% lo que hubo fue una situación de pobreza. estancamiento de un gobierno que venía, en términos de recomposición de la distribución, en suba. Se estanca, no profundiza el proceso de distribución y, entre otras cosas, lo que pasó es que perdió. Claro, el segundo semestre de Cristina fue tremendo. No pondría solo el problema Ahora, allí, pero lo que sí digo, contestando, digo, no pasa la cuestión solamente por el núcleo duro de la cuestión de la experiencia de Cristina o el kirchnerismo. Pasa porque acá hay un vínculo con el Frente de Todos que tiene que ver con resolver la situación social de la Argentina. Y acá no hay ningún indicio de solución hasta el momento. No existe el crecimiento en abstracto. Hay modos de crecer. Y el modo en que está creciendo, que todavía no es crecimiento, es recuperación, en realidad de la caída, no hay crecimiento genuino, pero digo, el modo en que se recupera la Argentina es un modo que supone una mayor desigualdad respecto a la que teníamos. Ahora, te voy a hacer una pregunta en primera persona. Empleo formal, más empleo informal. Claudio, te hago una en primera persona, porque yo te escucho, te hago una en primera persona. Y ahora sí te pongo el saco de director del Banco Nación. Es, insisto, un lugar muy importante el que ocupás, porque es el banco a nivel nacional de los más relevantes de la banca pública. ¿Vos proponés, por ejemplo, mayores préstamos para pymes o crédito accesible? ¿Se habló de crédito a la vivienda? Porque yo soy el coordinador del Consejo PYME del Banco Nación. Bueno, ¿qué pasa? Que no entregan lo suficiente o lo necesario para la gente. Hemos puesto 1,5 billones en créditos desde que asumimos. El modo en que se ha recuperado la capacidad crediticia... Con B. El modo en que se ha recuperado la capacidad crediticia del banco es infernal. De un banco totalmente concentrado en un conjunto de muertos, entre ellos Vicentín, a un banco que ha desconcentrado la oferta de crédito, que tiene hoy una situación de solvencia, rentabilidad y demás. El cambio es brutal. La solvencia no se discute, se ha mejorado. Pero yo pregunto, ¿pero por qué las empresas siguen pidiendo y diciendo, y lo tenemos, hemos tenido pymes acá, grandes empresas, todos tienen este elemento común? Y también la gente, no hay acceso al crédito, al crédito económico. Tenemos reunión permanente con todas las cámaras de pyme. Hemos creado 43 centros de atención pyme en todo el país, especializados en eso. ¿Y qué sentís que falta? El 80% del crédito dado por la Nación es pyme. ¿Pero qué sentís que falta? No, lo que falta es, primero porque el universo pyme es un universo muy amplio. Y el problema de la institución bancaria es que está muy atada a las reglas formales que instituye el Banco Central. Y ahí hay un punto que cuando el patrimonio no da, el tema de prestar por ingreso, por proyecto, no es algo que existe ni que esté dado en el funcionamiento bancario. Hay que buscar alternativas no bancarias. Ahora, Claudio, ¿más crédito en el Banco Nación no es distribución del ingreso? Por supuesto que es distribución del ingreso. Exacto, sí. Lo cual no quiere decir, digamos, de todo ese excedente que creció, una parte la pudieron morder algunas pymes casualmente porque le diste crédito, pero ese crédito muchas veces se pierde, por ejemplo, en un tema clave,
los precios de los insumos de uso difundido de la economía argentina son todos mercados altamente oligopólicos que están por detrás del proceso inflacionario. Sobre eso no hay ninguna regulación ni control. Pero espera, De vos papel, eso, cuando vos lo químicos, hablás, acero, aluminio, todo yo eso. te sigo en este punto, pero vos cuando lo hablás con el saco puesto de director del Banco Nación, lo hablás con interlocutores de la Secretaría de Comercio, los referentes de la lealtad comercial, del Ministerio de Producción. ¿Qué pasa allí? Porque vos vas con el caso probado, ¿no? Los papeles. No, debe existir algún ámbito donde yo no soy el presidente del banco. Soy uno de los 10 directores. Pero imagino que Hecker Imagino que da el cuenta de presidente esto. estará, pero yo te diría, me parece que hay... Dijo recién algo respecto al tema de la gestión. Se necesitan más ámbitos para compartir la estrategia del banco con el desarrollo más general de la política económica. Ese ámbito también a veces... Ahí le das el punto, no está. entonces, a Eduardo, en donde hay una congestión, vamos a decirlo de manera gráfica, es que por ahí hay que en coordinar, lo que se hay que dice y coordinar lo que se cosas. aplica. Y bueno, por ejemplo, un tema central, Vicentín. El Banco Nación puede querer recuperar los 300 millones de dólares, pero para poder intervenir en el concurso y terminar recuperando el dinero, no alcanza con el Banco Nación. El Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura tienen que tener una propuesta de salida para la empresa donde utilicemos los cerca de 500 millones de dólares que el Estado tiene puesto en la quiebra de Vicentín para quedarnos con ella. Ahora, bueno, si eso no está, Ahora, Claudio, podemos terminar con un efecto exactamente inverso. Volviendo a Alberto Fernández, y acá con puntos de vista bastante disímiles, pero con algunos puntos de contacto, Eduardo Fidanza y Claudio Lozano, lo que plantean es que la reelección de Alberto depende prácticamente de un milagro. Ahora hay un punto, yo creo que tenemos que intervenir otro elemento, que es que mientras que ocurren todos estos hechos, hay indicios para pensar que la oferta electoral de la Argentina se está transformando. Nosotros estamos bajo un sistema que podríamos llamar bicoalicionismo, donde en 2019 dos coaliciones acapararon el 90% de los votos y en 2021 70%. Esto, para los que tenemos unos años, nos recuerda a Unión Cívica Radical versus Justicialismo en 1983. Dos fuerzas muy fuertes. Ahora, estamos en condiciones de decir que el bicoalicionismo ya lo fracturó Milei, que en cualquier estimación tiene está fracturado. el 20%. Y bueno, si aparece una fuerza a la cual en una estimación muy moderada le das el 20% de los votos, si no tiene más, entonces ya tenés tres fuerzas. Agreguemos la izquierda, que siempre está presente, y especulemos sobre lo siguiente. ¿Qué pasa si no se resuelve el conflicto en el oficialismo? Bueno, cuando uno la escucha a Cristina toma distancia y habla en muchos casos como una opositora. Y ahí viene esto, Marcela, que vos señalaste. Ella sigue siendo, lo voy a decir de esta manera, la principal capitalista de voto, porque tiene una base propia en torno al 20-25%. Pero ¿qué pasaría? Con ella no se gana, pero sin ella se pierde más. Pero fíjate esto. Mientras que nos pasamos diciendo los analistas, en estas condiciones el que rompe pierde, vos pensás que se rompiera la coalición opositora, 5 fuerzas. Entonces cambia el cálculo. ¿Por qué? Porque si vos tenés 2 fuerzas, necesitas 40 puntos para llegar al balotaje con chance. Si son 5 fuerzas, necesitas 20, 25. ¿Y sabés una cosa? Es la elección de 2003. Bueno, Gran ¿sabés una punto cosa? El presidente también debe pensar que esos votos los puede conseguir en un contexto de fragmentación. Entonces, estamos yendo del que rompe pierde al si rompo a lo mejor gano. Y eso yo creo que se está pensando sin explicitarlo. Cambia el cálculo, cambia la morfología y entonces esto, a mi modo de ver, alimenta las aspiraciones de todos los competidores. Y según las encuestas de poliarquía uno mira hoy la aprobación de gobierno está en caída, pero no es 20%. Está en torno al 35%. ¿Cómo Alberto Fernández nos va a decir, si tomo las riendas y me sale bien el programa? Pero ahí viene algo que yo creo que Claudio Lozano va a decir. No existe ninguna evidencia mundial que con un programa del Fondo Monetario Internacional un país vaya a crecer. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Existe una evidencia. A ver. Argentina está creciendo. Sí. Lo que digo es, un una cosa crecimiento es crecer
Una cosa es crecer y otra es que el reparto del Sí, crecimiento correcto. tenga impacto sobre la mayoría de la población. Eso es lo que no está pasando. Siempre se crece de algún modo. El modo en que crece hoy la Argentina es un modo desigual. Claudio, Vamos a hacer un, vamos a Claro, hacer, más vamos desigual a que el hacer, que perdónenme, teníamos. perdónenme, vamos a hacer Pero un lo que pequeño, sí, a vamos mí a me hacer un gusta el pequeño planteo este, Espérate, vamos a porque hacer es un bueno pequeño decir punto que acá, no después solo seguimos. perdió el Frente de Todos. Juntos para el Cambio ganó perdiendo. Nosotros Sí, perdimos claro, 5 claro. millones de votos. Claro. Ellos perdieron 1 millón. En un Fenómeno. ratito se suma este debate. Vamos, Leandro Santoro, el diputado, está esperando ya ahí de traje, muy elegante. En un ratito nada Mira más, vos. porque ahora tenemos